Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Estamos en este Facebook Live del Inca, el segundo del mes, con el tema de historias, ¿sí? De mujeres y madres con una gran resiliencia. El miércoles pasado tuvimos a María Royce y hoy tengo el gusto de tener a mi querida, amada, resiliente, súper empoderada y sobre todo alegre, Lola Hernández. Es un gusto tenerte aquí, Lola, que nos compartas. Lola es consejera familiar, educativa y más que todo, que eso le da un gran experiencia y sabiduría. Es madre de Eric, un joven de 27 años que tuvo el honor y el privilegio de conocerlo hace unos meses en Guatemala. Y no, bueno, el ver a Eric, ves el reflejo y ves todo lo que es Lola en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría. Y algo que yo admiro mucho de ella y aprovechenla, es su sentido común. Tiene un sentido de, está esto, es que tenemos que hacer esto, o sea, no batalla. Entonces, aprovechemos y por eso son estas pláticas de este mes de la mujer. ¿Por qué tenemos a Lola? ¿Por qué tuvimos a María? Y lo que nos falta es apropiemos esas buenas historias para que nos ayuden a nosotras a estar bien, vivir bien y tener calidad de vida. ¿Sí? Entonces, bienvenida Lola, es un gusto, ha habido unos pocos accidentes, perdón, pero por algo muy bueno está aquí contigo. Así es, Muchísimas pues gracias y adelante, bienvenido, platícanos quién eres, muchísimas gracias. qué haces y tu historia. Ok, pues primero muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Linka, y gracias a las personas que están conectadas viendo esto en vivo y quienes lo van a ver más tarde. Es un privilegio para mí poder estar aquí. Mi historia, caray, que vaya esas historias que nos marcan. Fíjate, Ceci, vale la pena, creo que contar lo que no lo hago con frecuencia. Cuando yo tenía 19 años, me invitaron a cuidar por un verano a un chiquito de 2 años que se llamaba Jonathan. Ya, A mí siempre me gustó cuidar niños. Es que desde qué que yo era belleza. chiquitita, desde los 4 o 5 años, yo ya pedía a los bebés prestados, yo ya observaba a las mamás cómo los cargaban, las observaba cómo le daban besos, jugaban. También veía a los niños cómo lloraban y no se calmaban. eh, y yo veía como algunas mamás lograban calmarlos, otros no. Yo siempre quería cargarlos. Entonces, y jugué a la escuelita desde que yo tenía uso de razón. Lo único Wow. malo es que me dijeron que si yo estudiaba para maestra me iba a morir de hambre. Y Exacto. como yo me quería morir, no, perdón, y No. como yo me quería morir de hambre, pues no estudié para maestra. Sí. Bueno, sí, ya eventualmente la vida me llevó a estudiar como segunda carrera para maestra, pero cuidé a este chico a los 19 años por un verano y yo observaba que este niño era, o sea, a ver, mi palabra de 19 años, raro. Yo decía, ¿qué le pasa a este niño que no habla, que no que grita, que apenas me le voy a acercar y sale corriendo y grita y se metía en cajas de cartón que sus papás estaban empacando y ahí se quedaba y se echaba juguetes encima y solo tomaba leche y comía papas fritas, no me dejaba tocarlo, cuando yo me le iba a acercar empezaba a gritar, yo le tenía que cambiar el pañal y aquello era como una batalla campal y luego hacía ruidos de unas cosas raras y se movía y yo decía, ¿qué cosa con este niño? ¿Qué le pasa? Pero yo había ya cuidado a tantos niños que yo decía, ¿qué algo pasa? Ujú. Ni idea, y a mí nunca me dijeron nada. Los papás nunca me dijeron si algo pasaba. Pasaron los años después de que yo cuidé a Jonathan, Ceci, y estaba yo embarazada de Eric, precisamente mi hijo mayor. Y me dice mi madre, oye, ¿recuerdas a Jonathan? Sí, pues, ¿qué crees? Que me comentaron que lo diagnosticaron con autismo hace 2 años. Ya Jonathan tenía 8 años. Sí. Y yo decía, no, pues, quién sabe qué es el autismo, pero yo sé que algo pasaba. Pasado el tiempo, Ceci, y al año y medio,
Eric tiene el clásico autismo de regresivo que Ujú. llaman, ¿no? Sí, Todo desarrolla bien y de repente al año y medio, ¡zas! ¿No? sí, se corta. Exacto. Y comienzo a observarlo y yo decía, este niño se parece a Jonathan. O sea, no sé qué es eso del autismo, pero haz de cuenta que yo vi replicado a Jonathan. Y lo primero que dije, tiene autismo. ¿Quién sabe qué es eso? Pero si me dijeron que Jonathan tenía autismo, pues este niño tiene autismo. Yo ya vivía en Estados Unidos en ese momento y el padre de mis hijos, Carlos, cuando se lo dije, me dijo, no, 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 tú estás Mal de la cabeza. sigue, es tu primer hijo. Estás Se lo estresada. Exacto, se lo dije a la pediatra. En aquel entonces no me lo quisieron diagnosticar temprano porque en Estados Unidos no estaban diagnosticando a los niños tan pequeños. Él Exacto. solamente tenía medio año. Pero algo que sí me dieron mis habilidades de maestra desde los 4 años y de observadora de niños desde los 4 años Sí, fue que dije, ¿sabes qué? Mira, mientras son peras o son manzanas, este niño no habla, está perdiendo todas las habilidades de hablar. Vamos a buscar una terapeuta de lenguaje. Entonces, este tema del duelo para mí y del diagnóstico, Ceci, fue muy interesante porque en realidad cuando a mí me dan el diagnóstico de Eric o cuando a nosotros nos dan, más bien, nosotros, debo hablar en plural, nos dan el diagnóstico de Eric, pues yo ya sabía. O sea, sí, para mí no fue diagnóstico, fue confirmación de algo confirmación. que yo ya había observado. ¿Qué me ayudó a mí, Ceci? Fíjate que a diferencia de los duelos que viven muchas, muchas, muchas mamás, mi duelo fue muy diferente porque yo lo que pasaba es que vivía en el aislamiento, me había movido de México a Estados Unidos y en ese momento yo estaba muy sola, no Ujú. hablaba casi nada de inglés, no tenía familia, no tenía amigos. Carlos, el papá de mis hijos, pues se iba a trabajar, viajaba muchísimo. Yo no entendía qué pasaba, pero lo que sí es que todas mis habilidades de maestra que practiqué en la infancia, De infancia. todas esas habilidades, porque yo les armaba cuadernos, a los juguetes les enseñaba a leer, a los que Sí, iban a la escuela les enseñaba. Entonces, todo eso, de verdad, todo ese arsenal de cosas que yo hacía para jugar, las empecé a usar con Eric. Y cuando lo llevamos a evaluar al preescolar, aquí al sistema escolar, me dijeron, una terapeuta de lenguaje me dijo, señora, si usted le sigue hablando español a su hijo, él nunca va a hablar, mm, nunca va a hablar. Y yo dije, yo, ¿y cómo le hago si yo no sé hablar inglés? O sea, y ahí yo entré en una depresión, Ceci. Pero fue una depresión no por el diagnóstico de Eric, sino porque me dijeron que yo iba a ser responsable si él no hablaba. oh, wow. O Qué sea, que carga, ¿no? Tan terrible, ¿no? exacto. Entonces, yo te puedo decir que mi duelo en términos de autismo fue ese. Ok, Cuando me dijeron, si tú le hablas español a tu hijo, él no va a hablar. Y entré en una depresión, yo creo que no fue muy larga, ¿eh? Yo creo que como unas 3 semanas, porque yo decía, y de por sí este niño no habla, de por sí yo en este país no me puedo comunicar, yo también tengo autismo en este país porque exacto. no entiendo la cultura, no entiendo nada, y ahora me dicen que no le puedo hablar. Entonces, es increíble la carga que eso Exacto. generó en mí, pero en 3 semanas yo dije, ¿sabes qué? Esto se acabó, a mí me vale. O sea, en algo yo tengo que hablarle a mi hijo porque tengo que conectar con él, porque él se desconectó de mí y se desconectó del mundo, ¿no? Exacto. Se desconectó del mundo entero y se empezó a autoagredir, golpeándose la cabeza contra la pared y golpeándose contra el piso. Y yo decía, no, no, yo no puedo no Ujú. hablarle, no Exacto. puedo no No puedo hablarle. no conectar con él. Y ahora sí que en aquellos días, como decían en la Biblia, o como decía el padre en la iglesia, en aquellos días, toda la información disponible para mí estaba en inglés y yo no hablaba en inglés. Entonces yo vivía con un diccionario,
Ay, qué belleza. traduciendo. Les, Exacto, ¿no? ¿Qué hice, Ceci? Hablando de resiliencia, yo dije, a ver, yo no me puedo quedar sola porque no entiendo el mundo donde estoy viviendo, que es el mundo de Estados Unidos. No lo entendía. Entonces yo me sentía una persona con autismo también. exacto, ¿no? No hay Pero conexión. sí, fíjate que me registré en grupos de apoyo con personas anglosajonas, porque en donde yo vivía no habían latinos. Ajá. Me conecté, comencé a ir a grupos de apoyo, todo en inglés, yo no entendía nada, nada. Yo llegaba y me sentaba y las oía hablar, pero yo no faltaba a las reuniones. La gente me empezó como a abrazar, o sea, de verdad que se portaron muy, muy divinas conmigo. Empecé a pescar las palabras y al mismo tiempo me metí a tomar A clases estudiar. a la Claro. universidad, claro. Yo había estudiado ciencias de la comunicación en la Ciudad de México y mi tesis había sido sobre radio infantil. O sea, para mí los Wow. niños era lo máximo. Entonces yo a Eric le cantaba, le construía cuentos, yo no compraba libros porque estaban en inglés. Yo decía, ¿para qué si no le puedo leer nada? Entonces yo le dibujaba en un cuaderno viejo, le hacía dibujos, que soy pésima dibujando, bueno, no tan pésima. Mis dibujos son como medio esotéricos, pero no son dibujos de niños, ¿no? Entonces yo hacía dibujitos de un zapato y le contaba la historia del zapato rojo y le escribía la historia del zapato rojo y le escribía la historia de su silla y la historia de su muñeco y mientras él comía yo le contaba historias, ¿no? Eso es lo que yo había hecho toda mi vida como niña jugando y yo no me estaba dando cuenta que yo le estaba enseñando a mi hijo a comunicarse, le estaba enseñando a leer, le estaba enseñando, estaba practicando la atención conjunta, estaba practicando el juego simbólico. Yo no sabía, porque yo no sabía nada de eso. Con el paso del tiempo me doy cuenta que eso es lo que yo estaba haciendo, Exacto. que yo estaba activando la atención conjunta, que yo estaba activando el juego simbólico, que yo estaba enseñándole a mi hijo habilidades que después empecé a leer en los manuales y en las terapias, qué es lo que se hace, ¿no? Exacto. Y después conozco a Ava y yo dije, no, ¿qué Ava ni Ava? Pues yo soy Ava. Exacto. Sí. Yo dije, ya no necesita más Ava, Yo soy Lola, pronto. conocí Teach y yo dije, Teach, pero si mi casa es Teach, todo está armado en Teach, Sí, todo, sí. todo lo tenía organizado, estructurado, porque, Etiquetado, todo. claro, porque yo decía, este niño tiene que saber en dónde guardar los juguetes, y yo le ponía cajas separadas, aquí van los carros, aquí van los animales, me tiraba con él al piso a jugar, le cantaba, le bailaba, me pintaba, y Qué yo belleza. empecé a conocer todas esas terapias y yo decía, pues así jugaba yo cuando era niña. Claro. Y yo estaba jugando con Eric. Creo que el gran reto yo lo tuve, te digo, cuando me dijeron, tu hijo no le puedes hablar en español porque no va a hablar, que ese trauma me duró muchos años, aunque después de 3 semanas yo dije, pues, ni modo, ni modo, ¿no? Y debo comentar, paréntesis, como 15 años después me encontré esa terapeuta y me pidió disculpas por eso. Exacto. Me pidió disculpas y me dijo, yo nunca te debí de haber dicho eso porque hoy veo que tu hijo es bilingüe en su medida, ¿sabes? Entonces fue algo muy, muy bonito. Otra cosa que fue muy dura fue cuando nació su hermano. ¿Cuántos Eh, se llevan de edad entre Llevan ellos? 2 años, 8 meses. Ok. Porque Eric realmente a su hermano, pues para él era como una silla, le pasaba por encima, se le cruzaba, o sea, ni, tú sabes, para Eric, su hermano, no existía. Comenzó a existir cuando Iván empezaba a corretearlo, a quitarle los objetos que tenía en la mano, o sea, cuando ya realmente Iván tuvo una interacción en el mundo Interacción. de Eric, Exacto. ¿no? Entonces, fue muy interesante, fue muy bonito, me preocupé mucho porque la gente que estuviera cerca
comprendiera cuáles eran los retos, no que comprendiera el autismo, que comprendiera los retos de Eric, no del autismo. Entonces, Exacto. cuando a mí me dicen las mamás, quiero ir a la escuela a hablar de autismo para que acepten a mi hijo, yo, o sea, ¿cómo? O me ¿Quieres hablar de tu quiero hijo? ponerle una etiqueta con todo lo que él no puede hacer para que tú no le digas nada. No, ¿verdad? Claro, claro. Y además la otra cosa es, yo les digo, ¿de verdad tú quieres ir a hablar de autismo a un salón de 5º grado? O sea, a los niños, ¿qué les importa lo que es el autismo? O sea, háblale de las fortalezas de tu hijo y de los retos, pero también deja que ellos hablen de sus retos y de sus habilidades. Exacto, ¿Por qué solo tu hijo? ¿Por qué tu hijo va exacto, a ser el centro del universo, no? Entonces, exacto, exacto. exacto, siempre lo hice así. Y, y fue difícil, muy difícil al principio con Iván, con Eric, porque yo realmente quería que convivieran, pero pasaron muchos años para que eso sucediera, muchos, 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 muchos años. Puedo decir que hoy en día hay convivencia, ya son adultos, Iván tiene 24 años, es el opuesto de Eric, por supuesto, ¿no? Un muchacho que está estudiando un doctorado en ciencias políticas a sus 24 años, muy brillante. Mm, Bilingüe. sí, totalmente bilingüe, que por cierto estoy feliz porque se va a ir a hacer un año de investigación a México y va a estar allá conmigo. Ah, súper. Eso estoy feliz, pero pasaron muchos años para que ese vínculo eh, se manifestara, porque Iván es el que tuvo que madurar esa parte, ma- Exacto. madurar esa parte, porque Eric sigue teniendo retos importantes en la socialización, porque no es una socialización espontánea. Ujú. ¿Sabes? Es una socialización que siempre tiene que estar como estimulada. Dirigida, ¿no? Un poquito. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, esos fueron para mí los retos. em, Desde muy pronto, Ceci, yo hice un libro que ojalá y lo tuviera yo aquí a la mano, con fotografías de Eric, y en esas fotos yo hablaba de sus retos, de sus habilidades, y en una Navidad yo creo que regalé cerca de 35 libros de esos. Yo los hice con Wow. fotos, los marqué, los encuaderné, y yo creo que regalé como 35 libros de Eric, y del proceso de diagnóstico y de su hermano y de que le gustan los amigos y que le gustaban las cosquillas. Se los regalé a toda la familia, tanto del papá como la mía, a amistades, a maestras, porque para mí era importante que supieran lo que le gustaba y lo que no le gustaba, ¿no? O sea, que realmente que lo conocieran como es. Que lo conocieran como es. Entonces, fíjate, Ceci, que yo este proceso de duelo que viven la gran parte de las mamás fue enteramente diferente, porque creo que a mí la vida a los 19 años me llevó a me llevó a la universidad para cuidar a yo, Exacto, ¿no? Entonces ya exacto. yo vi a Eric, yo dije, ya no voy a andar perdiendo tiempo, ya. Vamos, vamos, a la terapia de lenguaje, a moverme con este niño. Y como a mí me gustaban tantísimo los niños y siempre jugaba a la escuelita, yo seguí jugando a la escuelita con él. Claro, Y hoy creo que en mi discurso, Ceci, en las redes sociales, creo que esa es mucho mi invitación exacto. con las familias y también con los especialistas, porque algo que me pasó a mí y que quizá a ti te pasó o a muchas, me empecé a llenar de libros, de congresos, de cursos, de conferencias, de cuánta cosa. Pero cuando Eric tenía una crisis, yo decía, "Ah, ay Dios, ¿en qué libro decía qué hacer? ¿O qué ¿Qué hago? hacer? Sí, Ajá, ¿qué sí, hacer cuando está azotando la cabeza contra la pared? ¿En dónde decía sí, qué especialista lo dijo en su taller, en su sí, sí, conferencia? sí. Entonces terminé comprendiendo que yo tenía un arsenal de libros que había leído, cursos de capacitación, de talleres aquí en Estados Unidos, conferencias, que me ayudaron a entender lo que es el autismo. Ok, yo decía, ¿y ahora cómo bajo eso a la realidad? Exacto. ¿Ahora cómo Así es que es. yo lo uso? Entonces, yo decidí
por mi historia de vida y además, porque después de que asistí a esos grupos de apoyo, me di cuenta que ese había sido el bálsamo para mi corazón, haber conocido a todo ese grupo de mujeres que tenían chicos con diferentes, porque ahí no solo era autismo, era de todo. Sí, Y yo decía, esto es lo que yo quiero. Y después empecé a trabajar con padres y madres aquí en Estados Unidos que eran inmigrantes indocumentados, por lo tanto, no recibían todos los servicios nada, que recibía, nada, más que la escuela, tú lo sabes. sí, Entonces, yo comencé a dirigir grupos de apoyo para estos padres y me tocaba explicarles cómo educar a sus hijos, ¿no? Cómo jugar con ellos, exacto. cómo enseñarles a leer, cómo enseñarles a escribir, o sea, todas estas cosas que yo hacía con Erika a nivel jugar a la escuelita. Y después me invitaron a trabajar en una, bueno, no a trabajar, sino a ser voluntaria Voluntario. en una organización de mujeres víctimas de violencia doméstica indocumentadas que tenían hijos con todo tipo Sí, de sí. O sea, todo se juntó en una sola canasta. Todo. Pues Violencia, discapacidad. empecé siendo invitada a estos grupos, a otras comunidades que estaban en zonas muy, 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 pues muy peligrosas de aquí, de Georgia, a trabajar con estas familias en donde había altos índices de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, pero había niños con discapacidad. Entonces a mí me invitaban, eso fue con unas monjas, para enseñarle a las mamás precisamente cómo criar a sus hijos. Lo que hago, Ujú. literalmente lo que hago. La vida me puso para especializarme y después estuve dando clase 18 años en Estados Unidos, en escuelas públicas, y ahí fue mi laboratorio. Ahí conocí, porque tuve niños típicos, tuve niños con todo tipo de diagnóstico, trabajé en salones de preescolar en donde todos mis chiquitos tenían algún tipo, Algo. que si espina bífida, que si síndrome de Down, que si el síndrome de la quién sabe cuál, de la quién sabe quién, que a chiquitos conectados a tubos y a todos les enseñaba español. Y además todos aprendían, ni hablaban ni eran verbal, pero sabían español. Después trabajé en primaria, trabajé en preparatoria, este, aprendí mucho de los chavos, entendí mucho de los padres de familia, del peso tan grande que llevamos en nuestras espaldas muchas veces, pero también de lo difícil que podemos comportarnos en nuestra relación con los maestros y con las maestras. Exacto. Entonces, ahí aprendí a ver los toros desde dentro y desde fuera de la barrera, ¿no? Como madre, pero también como docente, cómo los docentes culpan a los padres, cómo los padres culpan a los docentes. La vida me dio la oportunidad de probar de todo, Ceci, de todo, de todo. De manera que cuando decido dejar la escuela después de 18 años, dije, yo ya sé lo que quiero hacer. Yo quiero hacer mi propia escuela de padres, de cuidadoras y cuidadores de personas con autismo Exacto. y otros trastornos del neurodesarrollo. Y en eso estoy, Ceci. Así Digamos, es. en eso estoy, ¿no? Estoy en ese camino, en esa formación. Hoy tengo el grupo de fortalecimiento de adultos que lo llevo en línea desde hace 3 años, que está creciendo más, que está creciendo más. Mis redes sociales las conduzco como una especie de salón de clase, de verdad. Así es. No, me consta. O sea, Exacto, exacto. Yo sigo siendo la niña que juega a ser maestra. O sea, pero qué maravilloso y te pudiera decir, siempre a veces lo digo, ¿no? Me hubiera gustado tener una Lola en mi vida cuando Marcos, mi hijo, estaba chiquito y todo te dicen que no, todo te culpan y vives en un vorágine de culpas, de angustias, de por mi culpa no habla, por mi culpa no esto, o sea, son temas bien complejos, ¿sí? súper. Y como una frase o una indicación de una maestra cuando es chiquito, si tú le hablas así, él no va a hacer nada en su vida, dices, ¿cómo? O sea, qué temerario, pero a la vez no las creemos, porque Es- traemos una vorágine de cosas no resueltas, ¿sí? Exacto. Y que ahora dices con qué derecho, ¿no? Y, Exacto, y fíjate, las redes sociales son una bendición, pero son muy peligrosas. también.
O sea, yo me también. meto a revisar ciertos grupos de Facebook, sobre todo, y yo veo las cosas que les escriben a las mamás, que van y escriben ahí, desbordan su emoción y de repente ves las respuestas de abajo y dices, ¡oh! ¿Cómo o sea, esta mamá vino a desbordarse porque emocionalmente ya no puede más. Y ahora le estás diciendo que seguramente tú no lo estás educando, seguramente no le Exacto, estás poniendo límites. Y yo digo, ella no quiere saber qué, quiere saber cómo. Entonces, exacto. Así es. Lola, lo que yo sé, sí, soy la persona de los cómo, no de los qué. Porque Exacto. Es te tu puedo. sentido común. Exacto, eso es mi sentido común. Yo digo, mira, ¿para qué te hago sentir peor de lo que ya te sientes? O echarle una piedra más al costal, ¿no? Exacto, o sea, ¿para qué te digo que es por tu culpa, que tú lo provocaste? O sea, ¿para qué? Mejor te doy un par de sugerencias, te digo cómo más o menos le puedes hacer. Si no sale bien, nos regresamos e intentamos por acá. Te doy una herramienta, te doy una estrategia, pero ¿para qué te culpo? Exacto. ¿No? Entonces, esa es pues esa es Lola, Ceci. No he tenido la vida más sencilla ni la más difícil. Puedo decir que, y quizá lo podemos decir, ¿no? Soy privilegiada y mis hijos son privilegiados porque pudieron recibir terapias, porque pudieron recibir muchos servicios, gracias a Dios, porque pues ellos son nacidos en este país y son ciudadanos y demás, aunque yo hoy vivo en México. Sin embargo, en su momento, creo que lo que yo decidí es que cada terapia de Eric, yo tenía que aprender de las terapeutas, Exacto. que no Exacto. había tiempo que perder, que era mi conocimiento de maestra de 4 años, desde los 4 años, Sí. combinado con lo que ellas saben hacer. Era la dinámica perfecta. Entonces, para mí las terapias de Eric eran momento de aprendizaje, porque yo decía, Exacto. a ver, ¿usted qué está haciendo? No, pues yo hago esto. Ah, pues yo estoy haciendo esto y no me funciona. Así que dígame usted cómo le hago aquí, porque a mí no me está funcionando. Y viceversa, ¿no? Entonces, creo que las terapeutas de mi hijo me ayudaron mucho como a afinar lo que yo intuitivamente aplicaba y es algo que yo invitaría a todas las familias a que hicieran, ¿no? O Yo sea, creo que es eso, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa. El tema es nadie es responsable del niño más que uno. Sí, la terapeuta, sí, lo que sea, pero yo tengo que aprender cómo le voy a hacer porque las terapeutas no van a estar toda la vida. Y algunas veces uno vive uno 24/7, 365 con ellos, a veces te das cuenta, esto a él no le va a funcionar por esto y esto y esto. Es ir conociéndolos y haciendo sutilezas, ¿sí? Pero sobre todo lo que yo veo es esa apertura de corazón, una apertura de quiero aprender. exacto, No me exacto, detengo voy a pagar o que cierta institución me le dé las terapias, voy, vengo. No, no podemos estar así. Y a veces pasa por el mismo tema personal de depresión, de no aceptación. Entonces me desconecto totalmente y es el momento para conectar. Y ni exacto, modo. Hay exacto. mamás que he visto que no quieren ni entrar al salón de terapias. Dices, Sí, ¿cómo? sí, sí. No, es Y, no, tu, y yo entiendo que no siempre, que a veces uno necesita tomarse una horita en el carro. claro. No, no, a lo que Es voy es, una, o exacto, necesito pero, correr al súper porque, no, no, el tema es aceptar que tengo que aprender, la exacto, actitud, lo que sea, cada quien su exacto. dinámica, pero necesitamos aprender. Sí, Tú sí, aprendiste desde los jovencita, desde aprendiste muy niña, pero, y fíjate, otra cosa interesante, Ceci, esto yo lo vi hace mucho tiempo y yo decía, a ver, así existen, por ejemplo, equipos de fútbol, soccer, que las Chivas, que el Necaxa, o de fútbol americano, los Delfines, o los Yankees. Ok, el equipo así se llama. Y después hay jugadores adentro del equipo. Entonces, yo dije, a ver, el equipo se llama Eric. Yo soy una jugadora. Su papá es un jugador, los maestros son otros del equipo, los terapeutas son los otros del equipo, pero aquí el equipo se llama Eric. No se llama Lola, no se llama Carlos, no exacto, Iván, se llama Eric. Igual que Iván tiene su equipo, ¿no? claro,
Entonces, es ahí en donde yo dije, aquí esto es o sea, este es el equipo. Yo no soy la directora del equipo. No, o sea, soy quizá una de las posiciones claves dentro del equipo, pero sin todos los demás yo valgo para nada. Claro, O sea, yo no sirvo porque el equipo de fútbol no se compone de 2 jugadores que se llaman Eric y su mamá. exacto. Así ¿No? es. Entonces, y otra cosa que siempre, siempre la recuerdo es el proverbio africano de para criar a un niño se necesita una tribu. Así Entonces, es. no podemos olvidarnos de eso. O Así sea, es. somos entes sociales que crecemos a través de nuestra convivencia con el otro y cuando nuestro otro, que es nuestro hijo, no está dotado de toda esa arsenal de herramientas para convivir con el otro de la manera que nosotros lo hacemos, nos toca a nosotros hacer nuestra chamba e intentar hacer parte de lo que a ellos les corresponde para poder crecer juntos. Así es. Fundamental lo que dices, o sea, tenemos que tener esta disposición de aprender. A veces Exacto. estamos agotadas emocionalmente, sí. Sí, Como yo les digo, a veces quieres tirar la toalla, sí. tírala, tírala por Dios, agarra la toalla y tírala. Ya después vas y la recoges, pero tírala. O sea, date permiso a veces de tirar la toalla. Exacto. Pero sí, nos toca tener esta disposición de aprender siempre, Ceci, siempre. Así es. Así es. Y buscar cada día herramientas porque cada época de la vida son herramientas diferentes. Como dices, el arsenal significa muchas, pero hay cosas que siempre están presentes, pero hay unas nuevas que tienes que recuperar, reconocer que la necesitas porque ya tiene 15, ya tiene 20, ya tiene 33, ya somos adultos y ya vamos para más adultos y uno no se hace joven, que sería otro tema, ¿verdad? Pero ese arsenal siempre tiene que ser enriquecido. No nos podemos quedar en un lugar, ¿sí? No, no. Entonces, y así Eso me es, Eric ya recuerda tiene ahorita 27. fíjate, una charla ayer en el grupo, ayer tuvimos sesión Sí, e invité a una terapeuta de lenguaje que nos compartió herramientas para el desarrollo de la lectura en chicos con autismo. Y una de las preguntas era, ¿a qué edad dejo yo ya de intentar enseñarle a leer? ¿A qué edad adulta? Esa fue la pregunta que sí, se le hizo. Y la respuesta de ella dijo, nunca, nunca. nunca. Si tu hijo tiene 27 años y no sabe leer, es momento de enseñarle a leer. Si tu hijo tiene 42 y no sabe leer, es momento de enseñarle a leer. Y me encantó porque yo dije, es que así es el tema. O Así sea, es. tenemos un cerebro elástico, tú que sabes mucho de cerebros, ¿no? Sí, La plasticidad cerebral, sí. esas conexiones neurológicas, esas redes Neuronales. neuronales Ujú. no dejan ¿No? de tener podas sinápticas y regenerarse y Así emplearse es. en más podas y más sinapsis. Eso es, a menos que que tengamos un derrame cerebral o algo así. Sí, un daño ya más profundo, anatómico, una Pero a otra menos cosa, ¿no? que no Ujú. suceda nada de eso, pues nuestro cerebro ahí está, échale, que ahí viene la poda y se lleva todo y bueno, pues ahí te van otras sinapsis más. Sí, exacto. Sí, es que así es. Sí. Entonces, Y eso no es diferente en el cerebro de ellos también siguen generando conexiones. exacto. Entonces, ¿y de qué vamos a llenar esos cerebros, no? Así es. Y ahorita, eh, ahorita donde estás tú como mamá de Eric, ¿qué retos tienes enfrente? Uf, creo que ahorita los retos importantes es esta rigidez que va trayendo la vida adulta, caray. Así es. Sí, así es. Pero que a la Así es. larga, ¿sabes qué? También es un reflejo de qué tan rígido se puede poner uno en la vida adulta. Es un espejo. Es que ellos son el espejo de uno. Entonces, Así es. esa rigidez que van adquiriendo, dices, a ver, Lola, vete a ver al espejo para ver en qué parte tú también te has puesto rígida, ¿no? Entonces, el mayor reto ahorita con Eric es esa parte, ¿no? La parte de las ideas rígidas y que a veces va siendo más difícil sacarlo de ahí. Y yo que
tengo temas con la rigidez. Entonces es Bueno, empujarlo a que salga de ahí y a veces eso produce enfrentamientos. Afortunadamente esos enfrentamientos son verbales en su sí, mayoría, pero ya me sé parar enfrente de él, ¿no? Y se frena. Sin embargo, creo que esos retos son importantes porque limitan áreas de su vida, ¿no? exacto. Limitan áreas y también pues la dinámica que tenemos ahorita entre su papá y yo, que es un maravilloso hombre, un maravilloso ser humano, lo digo aquí públicamente. No somos pareja más por muchos años, pero es un extraordinario padre de familia. Sin embargo, cuando Eric está con él, la vida es enteramente diferente que cuando está conmigo. Entonces, conciliar esas dos vidas es un gran reto, es un gran reto. Y ahorita, bueno, pues quienes me sigan en mis redes lo van a notar, se va a ir conmigo a México por unos cuantos meses y entonces acá viene la mamá, ya sabes, la que jugaba a la escuelita, pues yo sigo a la escuelita con él, pero este cabezón ya no quiere jugar a la escuelita, quiere hacer lo que se le da la gana a él, ¿no? Entonces, romper esa rigidez, ¡ay! Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Sí, yo creo que eso es el reto del adulto, como tú dices. Así estamos ahorita también de acá, de este lado, ¿sí? Exactamente. ¿Y qué les pudieras decir? ¿Sí? Te voy a dejar así para ir cerrando esta maravillosa plática. Te voy a preguntar dos cosas. ¿Qué les puedes decir a mamás jóvenes con niños pequeños? ¿Y qué les dices a mamás con jóvenes adultos? ¿Qué hay aquí? ¿Sí? O sea, ¿qué les puedes decir tú? Ok. A las mamás que tienen chicos jóvenes, les voy a decir, la edad adulta de sus hijos es hoy que tiene 1 año, dos Sí, años, 3 años, 8 años. Todo lo que se hace hoy, que me están escuchando, es lo que construye la vida adulta de sus hijos. No es, ay, me voy a esperar, pues ya por ahí de la pubertad comienzo a pensar qué va a pasar en la vida adulta. No, señoras. no, no, ya se te fue el tiempo. Es como dicen, el futuro el presente que estamos viviendo hoy es el pasado de hace varios Así días y es. era el futuro. O sea, hoy estamos Ujú, viviendo el futuro de hace unos años. así es. Entonces, el futuro de sus hijos es el presente de hoy. Entonces, Exacto. no podemos esperar, no hay botón de espera de permíteme que el gobierno apruebe, permíteme que encuentre, no, 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 permíteme nada. Los niños no tienen botón de pausa. Entonces, Exacto. ojo con las habilidades que están desarrollando, porque como dice Temple Grandin, para dominar una habilidad al 100 se requieren 5 años de trabajo. 5 años, ¿ok? Así que eso se los dejo a las mamitas. Busquen ayuda de mamás que les llevamos la delantera por muchas, Exacto. por mucho, de verdad. De verdad, los libros son maravillosos, léanlos, vayan a cursos, pero la experiencia que tenemos las mamás con adultos, de verdad no la desperdicien. Exacto. Y a las mamás que tienen hijos adultos, lo que les puedo decir es que si son de las mamás que siguen creyendo que tienen niños, despierten, señoras, despierten, Me porque gusta. todo lo que hagamos hoy, a los 27 de Erika, a los 30 y tantos de Marco, a los así de todo lo que está, todo lo que hagamos hoy es lo que se queda hecho para cuando ya no estamos. Exacto. Que es otro tema que luego Es te vamos a otro tema, invitar. es otro Ujú. tema, porque nos preocupamos por qué va a pasar cuando yo ya no esté. Y yo digo, preocúpate lo que va a pasar ahorita que estás, para que sepas lo Exacto. que va a pasar cuando ya no estés. Exacto. ¿Ok? Asegúrate que dotas a tu hijo de las mayores herramientas
de lo más autónomo que se pueda, ¿no? Porque no es autonomía absoluta, no es independencia No, absoluta, eso no existe, pero lo más que se pueda para que el día de mañana él no represente una carga dura y pesada para quienes van a estar haciéndose responsable de ellos. Y suena muy cruel esto y suena muy fuerte, pero es la verdad. así es. O sea, lo vemos con todo respeto con nuestros padres de familia que se van poniendo grandes y que nos toca asumir esa responsabilidad. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestros chicos que pues no van a tener que no van a tener que esperar a llegar a la vejez para tomar cargo de ellos? ¿Qué vamos a dejar? Exacto, ¿Un chico agresivo, un chico violento, un chico que todavía no está terminado de entrenar para ir al baño? O sea, exacto. Así es. entonces, de verdad, no dejemos herencias, eh, Exacto. o sea, por favor, no dejemos herencias que pueden ser un problema grande, pero además no para la otra persona, para el mismo individuo. Exacto, así es totalmente de acuerdo. No los Tot- expongamos a que los traten de una manera que no queremos que los traten. Entonces, exacto. si están pensando que todavía tienen niños y ya tiene su hijo 20 y lo seguimos llamando mi niño, Mi bebé, mi lo he bebé, escuchado, 20 años. por Dios, de verdad, No, llámenlo por su nombre, llámenlo hijo, llámenla hija. porque eso es dignidad. Si no se Ex- los damos, nadie lo va a hacer. Exacto, Yo digo, sobre todo las mamás, hay papás que también lo hacen. Nosotros somos la dignidad, el que le da la dignidad a nuestros hijos. Si tiene 20 y lo sigues tratando como de 5, pues nunca le vas a quitar el pañal, nunca lo vas a presionar o apoyar para que tome habilidades. No, porque es un bebé. No, es el bebé ya importante. tiene 20. Y O sea, busquen aquí, apoyo emocional. exacto, Bien, por así es. favor, busquen, que eso es lo que hacemos en mi grupo, ¿no? Damos apoyo, herramientas y demás. Busquen apoyo emocional, busquen compartir experiencias con otras mamás que también están caminando esos caminos, porque de verdad que entre mamás, entre papás, entre abuelas, porque ahora tenemos a muchas abuelas Sí, cuidadoras, sí, exacto. muchísimas, podemos construir ideas. Y por favor, esto sí se los digo a todos, vayan configurando una infraestructura de apoyo, una Exacto, infraestructura en donde se recarguen. No exacto. lo hagan solas, no podemos, no No. podemos solas. No, 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 porque Eh, nos hundimos. O sea, no somos Wonder Woman. Eso que somos Wonder Woman no es cierto, para nada, para nada. Y la mayor sabiduría es saber pedir ayuda. exactamente, Entonces, pues exactamente. bueno, por último, querida Lola, platícanos, o sea, ¿dónde te pueden encontrar? Porque ya hay varios, ahorita te voy a leer algunos mensajitos ya para cerrar Ok. esto, pero ¿dónde te encuentran? Platícanos tus proyectos. Una mamá me acaba de preguntar si puede entrar al grupo de cuidado Sí, de claro, que claro. acabas de comentar. Ahorita, Platícanos a y de ver. todos modos nosotros lo vamos a dejar en nuestro Facebook, en redes sociales. Ok, ¿Ok? perfecto. ¿Dónde me encuentran en redes? Bueno, pues me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube como Lola Hernández Gallardo, ¿no? Exacto. En Facebook pónganlo todo junto, no dejen espacio, Lola Hernández Gallardo. A veces se van a mi página, se van a mi página privada, que ya de privada no tiene nada. No, es una página de dar like, no de pedir amistad. Si se van a la de pedir amistad, están en la página equivocada. Ok, ok, eso Entonces, es bueno. cierto. Anuncios. El grupo de fortalecimiento nos reunimos 2 martes al mes a las Ujú. 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, de 7 a 9. Tiene una aportación en cada sesión. En alguna de mis redes escríbanme y yo les mando información. Nuestra siguiente reunión va a ser el martes 9 de septiembre. No de septiembre, no, No, abril, de de abril. abril. Dije, Esa no. es una, y yo les mando el mensajito, es una chulada de grupo, de verdad, hemos crecido mucho. Y por otro lado, Ceci, fíjate que el 4 de abril voy a dar una charla introductoria de entrenamiento para ir al baño para Ah, chicos. maravilloso. Exacto, esa charla no tiene costo.
voy a pasarte la información en cuanto Por la tenga. favor. Y va a requerir un registro. Les digo, es una charla introductoria. Después o sea, después de eso les anunciaré la fecha para el taller completo, que además les incluye un manual completo de entrenamiento para ir al baño, que yo lo escribí en conjunto con otros terapeutas que trabajan mucho esto de ir al baño. Sí, Entonces, eso va a ser el jueves 4 de abril a las 7 de la noche por Zoom. Yo te paso la por información favor. y poco a poco voy a ir publicando, porque el taller que le sigue es el uso del lenguaje, nada más que ese no le he puesto la fecha, va a ser en mayo, el uso del lenguaje para poner límites que sí funcionen. Es cómo usamos nuestro lenguaje para poder ponerle límites a nuestros chicos, que es parte de la serie de límites que he venido dando. Sí. Y ese va a ser en el mes de mayo, también en cuanto tenga la fecha exacta te lo paso, pero por ahora esos son los eventos y bueno, pues en mis redes tengo siempre Que cuando me eres hacen una muy, pregunta, muy productiva. sí, sí, soy bastante Y activa en no, sí. redes, bastante, bastante Y activa. eres un faro, eres luz, ¿sí? Para poder caminar y como lo dijiste, mamás jóvenes que nos estén viendo, aprópense. Por eso es esto. ¿Qué puedo hacer yo para poder llegar hasta allá? Y si tienes alguna mamá, alguna conocida, alguien que está iniciando todo esto, recuerden que todos estos videos se quedan en nuestro canal de YouTube. También lo va a tener Lola en sus canales. Véanlo, compártanlo. Y a la que no pudo verlo hoy, dicen, lástima que no lo viste, pero lo puedes ver en el canal. Y nos dan Exacto. un like, porque así no, permanecemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola. Fue súper enriquecedor y sobre todo terminamos con un buen sabor de boca, ¿no? Cero Sí, victimismo, cero culpas, muchos retos, resiliencia y así es la vida. exacto, exacto. Y además, mira, juntas se puede mucho mejor, Así mucho, es. mucho mejor. Así Aquí que está nuestra querida Karen, que no quiero dejar sin saludarla. Aquí nos saluda a las dos. Y a Karen le va a tocar el reto del adulto, un tema no hablado, pero muy importante. Claro, y la vamos a invitar a nuestra amada Karen Judiel de Asociación Guatemalteca de Autismo, igual una extraordinaria mujer, mamá resiliente y tiene una historia de vida maravillosa, que también la vamos a tener por aquí. Ella no lo sabe, al ratito voy a hablar con ella. Bueno, exacto, que estén exacto. bien. Muchísimas gracias, Lola. Gracias, muchas gracias, Ceci. Gracias a tus seguidores, a los seguidores del Inca. Les mando un abrazo con muchísimo cariño.